Pues en esta tarde programamos un tema que se llama el don de lenguas, aunque allá en el cartelito dice los dones del Espíritu Santo. Creo que sobre todo hablar en otras lenguas, el don de lenguas, a veces nos inquieta. Y yo quisiera enfocar esto de una manera amplia. Entonces, probablemente no terminemos hoy, porque creo que hay que ubicar bien ese tema. Yo digamos que le pondría como contestar una pregunta que creo que está en muchos de nosotros. ¿Es el propósito de Dios que cada creyente en cada época hable en lenguas? Porque muchas veces, de acuerdo con la enseñanza, ¿verdad?, generalizada, el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, pero a veces, inclusive en personas de liderazgo, casi todo se concentra en las lenguas. Me acuerdo una vez que vino un joven a invitarnos a una confraternidad y nos dijo, no, es que tenemos que estar juntos orando porque necesitamos el bautismo en lenguas. Y pues eso es un término para nada bíblico, pero eso es lo que realmente existe en la mente de muchos creyentes y muchos de nosotros tal vez. Entonces, mi propósito, es tratar de contestar esta pregunta. ¿Es el propósito de Dios que cada creyente en cada época hable en lenguas? Porque esto a veces se vuelve una raya, una línea que dice, si no hablas en lenguas, estás abajo de esa línea. Si hablas en lenguas, ya brincaste la tablita. Esa es una idea muy extendida entre nosotros. ¿Creen que así sea? ¿A ustedes les llega esa idea de repente? ¿La perciben en el ambiente? Sí, ¿verdad? Bueno, ahora, para contestar esta pregunta, vamos a hacer una pregunta que es prácticamente equivalente, aunque no lo parezca. Y esta pregunta es, ¿qué fue Pentecostés? La pregunta va en un sentido muy práctico. Por ejemplo, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es el bautismo? Y decirlo con sus elementos materiales, de manera muy sencilla, y estaríamos hablando todo lo que se ve, me refiero al bautismo en agua, y sin embargo, a pesar de mencionar todos los elementos materiales que están presentes, dejar fuera de nuestra explicación o nuestro intento de definición todo el significado verdadero del bautismo. Y diríamos, el bautismo en agua es cuando una persona que actúa como el que va a realizarlo, toma a un candidato que lo va a experimentar y lo agarra, lo sumerge en el agua y lo saca del agua. No dejamos fuera prácticamente nada de lo que es el bautismo en agua. Efectivamente hay una persona, generalmente un pastor, un ministro del Evangelio, y hay una persona convertida, que ha sido salva, que ha creído en Jesucristo, y él va a bautizarse, y todo lo que ocurre es eso. Esa persona, el ministro, el pastor, toma al recién convertido, están ahí dentro de una pileta, y lo sumerge en el agua y lo saca del agua. Y fuera de eso no pasa absolutamente nada. ¿Sí me explico? Pero si nosotros aceptamos eso como la explicación de qué es el bautismo,
estamos dejando fuera completamente su significado. Entonces, esta es la pregunta, el sentido de la pregunta, ¿qué fue Pentecostés? Nosotros podemos tomar sencillamente los primeros versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos y decir que estaban todos reunidos juntos, unánimes. Vamos a leerlo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Si leemos estos 4 versículos, estamos diciendo en esencia lo que ocurrió en Pentecostés. Pero si yo les digo, bueno, Pentecostés, pues es que estaban todos reunidos y vino un sonido como de un viento recio que llenó la casa, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. No les he explicado absolutamente nada de qué es realmente Pentecostés, cuál es el significado, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de contestar esa pregunta con las Escrituras. ¿Qué fue Pentecostés? Bueno, Pentecostés, primero, fue el cumplimiento de una promesa. En el Nuevo Testamento aparece esa promesa por primera vez en la predicación de Juan el Bautista, y es uno de los pocos hechos de los 4 evangelios, o del tiempo más bien del ministerio tanto de Juan el Bautista como de Jesús, o lo que abarca la narrativa de los evangelios, que se menciona en los 4. En los 4 evangelios se menciona ese bautismo con el Espíritu Santo que se llevó a cabo ahí en Hechos 2. Si quieren, no busquen las citas, yo las voy a leer. Es el cumplimiento de una promesa mencionada por Juan el Bautista, primero, ¿verdad? En Mateo 3:11 dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hablando de Jesús, dice, yo la verdad los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que es mayor que yo, antes que yo, de una dignidad infinitamente mayor que yo. Ni siquiera me atrevo yo a amarrarle las agujetas, por decirlo así. Él, yo los bautizo en agua, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Luego Marcos 1:18, igual en las mismas circunstancias, Juan el Bautista resumió esto, Él os bautizará en Espíritu Santo, perdón, con Espíritu Santo. Él os bautizará con Espíritu Santo. Si se dan cuenta, aquí cambió la expresión en Espíritu Santo y con, pero en el original es la misma preposición griega, en. Entonces en realidad no hay ninguna diferencia. En el Evangelio de Lucas, eso está en el capítulo 3, versículo 16. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí tenemos en, ¿verdad? En, con, en, pero es exactamente igual. Solamente que aquí tenemos algo en común entre Mateo y Lucas. Dice en Espíritu Santo y fuego. Ahorita vamos a explicar eso. Y Juan, el Evangelio de Juan dice, un poquito más amplio, lo voy a leer, porque dice, esto está en Juan 1:33, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera referirme a esas dos, o a esa expresión que aparece tanto en Mateo como en Lucas. Vamos a considerarlo un poquito. Entonces, Mateo 3:16 es lo que habla directamente sobre el bautismo en Espíritu Santo.
algo diferente a lo que venía haciendo Juan. Pero aquí lo que nos interesa es este añadido, ¿verdad? El fuego. Les dije 3:11 de Mateo. Es 3:11, perdón. Es 3:11. Bueno, fíjense, Juan está predicando y se le acercan los fariseos para venir a su bautismo. Y entonces Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Se dan cuenta la expresión que tiene Juan hacia los fariseos? Es una expresión de reprensión y es amenazante. Lo que les dice: ¿por qué está puesta el hacha junto a un árbol? ¿Es para hacerlo crecer? ¿Es para abonarlo? ¿Es para cosechar el fruto de él? ¿Para qué está puesta el hacha a la raíz de un árbol? Para cortarlo, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es en ese contexto que Juan dice las palabras: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es el aventador? El aventador era una pala grande, a veces era una pala que se hacía como de una criba o tela de alambre como colador, y con eso se tomaba el trigo que se había cosechado y se le había hecho pasar por encima el pisoteo de los animales o una rueda pesada. ¿Para qué? Para que se aflojara la cascarilla. Entonces todo lo que era paja se había despegado del grano, y el aventador hacía que se tomaba esa mezcla de grano y paja y se aventaba, por eso se llama aventador. Se aventaba hacia arriba. Sobre todo se procuraba un día donde hubiera viento. ¿Por qué? Porque eso lanzado hacia arriba, el viento venía y se llevaba lo que no pesa, que es la paja, y el trigo, que era pesado, entonces caía y se separaba. Entonces dice aquí: su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, su campo de cultivo. Recogerá su trigo en el granero, en lo que sirve, pero quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es prácticamente lo mismo que dice Lucas, no vamos a leer lo de Lucas. Pero ¿qué significado tiene esto? Juan, hace como 2 jueves nos dijeron, Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento. Es decir, aunque está escrito en el Nuevo, refiriéndonos a la dispensación que se llama la dispensación mosaica. El pueblo estaba bajo la ley de Moisés. Jesús vino y él estuvo bajo la ley de Moisés. Y mucho de lo que dijo y predicó e hizo, él lo hizo bajo esa dispensación. Entonces, como profeta del Antiguo Testamento, él tenía una característica que tuvieron todos los profetas cuando se referían a Cristo. Y esta característica era que muchos de los eventos referentes a Cristo se referían a tiempos muy separados, eventos que estaban muy separados en el tiempo, pero los profetas los veían juntos. Es como cuando nosotros vemos algo muy a lo lejos, unos cerros, por ejemplo. Decimos: allá hay un cerro, el contorno de un cerro. Cuando les dan de cierta forma la luz, nos damos cuenta que
no es un cerro, sino que es una serie de montañitas primero, y luego hay otros más allá, y a veces hay otros, y alcanzamos a distinguir 3 o 4 planos diferentes. Y decimos, cuando llegue a ese cerro, ya llegué, pero llegamos a ese y vemos que el que sigue está muy lejos. Eso pasaba entre los profetas cuando ellos hablaban de la venida de Cristo, y ellos no sabían, no podían darse cuenta que en realidad estaban hablando de eventos muy separados en el tiempo. Entonces, en la primera venida de Jesús, lo primero que dice Juan es juntar el trigo, ¿verdad? Y después quemar la paja. No se refiere a la primera venida de Jesús realmente, se refiere a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? No sé si me explico. O sea, esto que está diciendo Juan, que Jesús se sienta y en una actitud de juicio, Él separa lo bueno y lo guarda y aparta lo malo y lo quema. Y ese fuego, ese quemar, es juicio, es condenación. Algo muy parecido ocurre ahí en Lucas capítulo 4, vamos a leerlo, cuando Jesús empieza su ministerio y hace una cita de Isaías 61. Yo quisiera que alguien abriera su Biblia en Isaías 61 y empezáramos a leer a alguien Lucas 4, en el versículo 18, y Isaías 61. A ver, si Hugo, por favor, me ayudas a leer Lucas 4, 18, y luego, Cheque, me ayudas a leer Isaías 61, del 1, te voy a decir a dónde. Del 1 al 2. Pero vamos a leer frase por frase. Primero, Hugo, Lucas. Está ahí. La segunda. Ajá. ¿Sigues? Ajá. ¿Qué faltó en Lucas? El día de venganza del Dios nuestro. Entonces, Isaías vio toda la primera venida de Jesús cuando vino a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? A dar óleo de alegría en lugar de espíritu angustiado. Bueno, eso viene, perdón, todo lo bueno, todo lo misericordioso, todo lo que es salvación. Pero Jesús vendrá la segunda vez y entonces ese será el año, ¿cómo dice? Perdón, el día de venganza. Cheque. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Sí? Eso no lo dijo Jesús en Lucas 4. ¿Por qué? Porque eso no lo iba a hacer en su primera venida. Eso lo va a hacer en su segunda venida. Entonces,
A veces ustedes han escuchado oraciones: Señor, bautízame con el Espíritu Santo y con fuego. No pidan nunca, por favor, no le pidan a Dios que los bautice con el Espíritu Santo y con fuego, porque le están pidiendo que los mande al infierno, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo importante que yo quería aclarar porque sucede. Señor, bautízanos, manda tu fuego. Pues sí, pero mándalo para otro lugar. Aquí no, ¿verdad? A veces se piensa que porque en el Pentecostés dice se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, es esto mismo, pero no. Dice, quemará la paja en fuego que nunca se extinguirá. La paja es algo inútil, algo que se perdió, ¿sí? Bueno, ahora, en Lucas 24:49, vamos en un orden así cronológico. Lucas 24:49, hay una renovación de esta promesa, pero es una promesa que ya la hace Jesús, no Juan el Bautista. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, aquí no se menciona el bautismo, pero vamos a ver cómo esto se refiere al bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Vamos a ver ahora Hechos 1, 4 y 5. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿cuál fue esa promesa del Padre? Pero esa promesa del Padre, Jesús dice, ustedes la oyeron de mí. Vamos a ver ahí Juan 14, 16 al 18, y luego el versículo 26, y después Juan 15, 26. A ver, Juan 14, 16 al 18. Si me ayudan a leerlo, por favor. Ajá. Luego el versículo 26. Ajá. Entonces Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esta es la promesa del Padre, pero dice, ustedes la oyeron de mí. No fue Dios el que se las dijo, ¿verdad? Luego en el 15:26 prácticamente repite lo mismo. Si me ayudan. Sí, fíjense la diferencia, ¿verdad? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Esto es el 14:26. Y luego en el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Entonces el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo, ¿sí? Ok, bueno. Ahora, volviendo entonces a Hechos ahí 1, 4 y 5, dice la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y entonces Jesús dice,
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso lo está diciendo Jesús, ya me la traigo, lo está diciendo Jesús el día en que Él ascendió al cielo. Ahora, vamos a ubicar ese día. Vamos a leer Hechos 1:3. Dice, bueno, desde el 2. Ayúdenme a leer el 2 y 3 de Hechos. Entonces Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días. Se presentó vivo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús murió el viernes, sabemos, estuvo en la tumba desde la tarde del viernes hasta el domingo por la mañana, y se presentó vivo a partir del domingo por la mañana durante 40 días. Esto quiere decir que estos 40 días cuentan desde el día que Jesús resucitó hasta el día que fue recibido arriba. Ahí en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todo esto que Jesús les está diciendo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es en el día 40, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días pasaron entre que Jesús dijo estas cosas a lo que pasó en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando descendió el Espíritu Santo y llenó a los discípulos. Pasaron 10 días. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, primero el significado de la palabra Pentecostés quiere decir 50, pero vamos a leer nosotros ahí Levítico capítulo 23. Esto habla de las fiestas anuales que mandó, que Dios ordenó a Israel para que se observaran. Eran 4 fiestas anuales. Una era la Pascua, que estaba dividida en 2 partes. Una era cuando se sacrificaba el cordero, que era el día 14 del mes primero de Nisán. El día 15 empezaba una fiesta que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura, pero a veces se llamaba Pascua a cuando se sacrificaba el cordero, a veces a los 7 días de los panes sin levadura, y a veces a las 2 cosas juntas se les llamaba la Pascua. Esta era la primera fiesta del año. Después venía la fiesta de Pentecostés. Después venía el día de la expiación, esto está en el versículo 27, a los 10 días del mes séptimo, será el día de la expiación, y luego en el 34, hablan los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos. Entonces eran 4 fiestas. La de la Pascua, la de Pentecostés, la de la expiación y la de los tabernáculos, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el tiempo de la fiesta de Pentecostés? Vamos a leer ahí versículos 10 y 11 de Levítico 23, si me hacen favor de ayudarme.
Ok. Sí. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Es decir, esto era, tenía que ser un domingo, ¿verdad? Porque el sábado era el día de reposo. Entonces, el primer día posterior a un día de reposo, después de la muerte de Jesús, el sacerdote tomaba una gavilla y lo ofrecía como primicias de la cosecha. Y esto tiene un significado para nosotros. Ese día Jesús resucitó y Él fue las primicias. Ahora pues, dice 1 Corintios 15, 20, 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ese día, domingo, después de que Jesús resucitó, el sacerdote tenía que mecer delante de Jehová en el templo una gavilla, y era las primicias de la cosecha. Ahora, en los versículos 15 y 16, si me ayudan a leerlo. Levítico 23, sí. Entonces, desde el día que se ofrecieron la gavilla, se iban a contar 7 semanas. Iban a ser 49 días, ¿verdad? Y al siguiente día iba a ser el día 50. Ese era el día de Pentecostés, ¿sí? Y el significado dice aquí: entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Perdón, muchachos, se me pasó un punto, o sea, pasé al segundo punto y ni siquiera lo anuncié, pero falta un aspecto del primer punto. El primer punto es, ¿qué fue Pentecostés? El cumplimiento de una promesa. Dijimos que esa promesa la repitió Juan el Bautista en los 4 evangelios, después Jesús la repitió en Lucas 24, y después la repitió, de hecho, 2 veces en Hechos capítulo 1. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y en el 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá. Pero fíjense que esa promesa, que es la promesa del Padre, en realidad venía de mucho tiempo atrás. Es una promesa que Gálatas 3:14 la liga con la promesa a Abraham, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo, la promesa de enviar el Espíritu Santo. Vamos a leer ahí Gálatas 3:14. Disculpen, pero a veces puede uno saltarse puntos y regresar, pero como yo estoy dando una secuencia, sí es importante ver el orden. ¿Cómo dice Gálatas 3:14? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es esa bendición de Abraham? Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿a fin de qué? O para que
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, esta promesa del Espíritu Santo es algo que viene de mucho tiempo atrás, ¿sí? Bueno, entonces les estaba diciendo, no se los dije, estábamos entrando en el segundo punto, pero el segundo punto de qué es Pentecostés, aparte de que es el cumplimiento de una promesa, Pentecostés indica un tiempo y unas circunstancias. Y ese tiempo, ya lo vimos ahorita, es algo ubicado simbólicamente en las fiestas de Israel, y en el caso de nosotros del Nuevo Testamento, algo que está ubicado exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Ahora, hay unas circunstancias aquí, no solamente el tiempo. ¿Por qué Jesús no envió el Espíritu Santo inmediatamente después de la resurrección? ¿Por qué no lo envió cuando ya se fue al cielo el día 40, después de haber resucitado, y que llegara al cielo inmediatamente enviar el Espíritu Santo? ¿Por qué esperar hasta que fueran 50 días o la fiesta de Pentecostés? O ese significado, ¿verdad?, que se iba a presentar la cosecha nueva a Jehová, ¿verdad? El grano nuevo. Todo eso tiene que ver con ciertas circunstancias. Y vamos a leer ahí Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. A ver si me ayudan a leerlo, por favor. Ajá. Entonces, esto estaba previsto, que iba a venir el Espíritu Santo. Es una promesa de milenios. Estaba contemplado como parte fundamental del plan de redención de Dios, la venida del Espíritu Santo. Ahí no lo leímos en Gálatas, pero en el capítulo 4 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Nosotros podemos llamarle Padre a Dios, dice ahí Gálatas, Pablo, porque tenemos el espíritu de hijos, el espíritu de su Hijo, que le puede llamar Padre a Dios, porque somos hijos de Dios. Entonces, esta promesa estaba, pero dice aquí algo muy importante: porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, esto entonces es el segundo punto. Pentecostés indica un tiempo e indica también unas circunstancias, ¿verdad? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a ver sobre este punto de que Jesús no había sido glorificado todavía, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 33, donde Pedro, él después de que se arma todo el alboroto por el ruido, ¿verdad?, de ese viento recio, de que todos empezaron a hablar en otras lenguas, y de que había en ese tiempo en Jerusalén muchos peregrinos, o sea, personas que venían de diferentes partes del Imperio Romano, pero la mayoría de ellos eran judíos, y si no eran judíos, eran temerosos de Dios, así se les llamaba, eran simpatizantes del judaísmo o prosélitos, ¿verdad? Jerusalén está lleno de personas extranjeras o judías, pero de otros países,
¿verdad? Un pueblo que se ha dispersado, pues conservaban, sobre todo los judíos, sus propias costumbres, pero hablaban las lenguas de los países donde vivían. Entonces, cuando empezaron a hablar en otras lenguas, los 120 que estaban ahí reunidos, sobre los cuales vino el Espíritu Santo, se armó ese alboroto y se maravillaban. Decían, ¿cómo es posible? Son galileos. Yo no estoy seguro si ellos ya habían tenido conocimiento de qué tipo de gente era la que estaban reunida allí, porque ellos dicen que estaban ahí todo el tiempo reunidos, ¿verdad? Los 120. O había algo característico en su indumentaria, en su acento, o en alguna cosa, ¿verdad?, que los identificaba como galileos, ¿verdad? Pero dijeron ellos, estos todos son galileos. ¿Por qué están hablando en el idioma parto? ¿Por qué están hablando en el amita? ¿Por qué están hablando en los lenguajes de la Mesopotamia? ¿Verdad? ¿Por qué están hablando en egipcio? ¿Por qué están hablando en latín? ¿Sí me explico? Entonces, todo el discurso de Pedro es para explicar lo que había significado Pentecostés. Y dijo que era un derramamiento del Espíritu Santo profetizado por el profeta Joel. Y cuando termina, eso está en el versículo 33, dice, ¿qué fue lo que pasó? Así que, dice, bueno, voy a leer un poquito antes, ¿verdad?, desde el versículo 31. Dice, viéndolo antes, David, está hablando de David que profetiza en un salmo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, eso que dijo Juan, el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado, exactamente ocurre en este momento. Y la Biblia no da detalles de esto. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo en esos 10 días? Hay ceremonias de coronación aquí en la tierra, ¿verdad? Cuando se corona a la reina de Inglaterra, las fiestas de la coronación duran tiempo. Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Filipenses capítulo 2, un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? Dice que, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no se aferró a el ser igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. No se despojó de sí mismo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. A partir de ahí, él iba a ser el siervo de Jehová, el siervo de Dios. No iba a estar sentado a la diestra de Dios en el trono. Él iba a estar viendo siempre a Dios y esperando órdenes de Dios, esperando órdenes del Padre, en una posición de siervo. No era el soberano, no era el Señor, no era el que da órdenes, no era el que dispone de todo lo que hay en el cielo. Era el siervo. Y luego dice, se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual Dios lo exaltó.
hasta lo sumo. Es una exaltación. Jesús, aunque ahora Él tiene un cuerpo humano en el cielo, Jesús por toda la eternidad será el Hijo del Hombre y llevará ese nombre humano, Jesús, que no tenía antes de su encarnación, pero ese nombre ha sido exaltado hasta lo sumo, hasta lo más alto. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ese nombre que no tenía, ese nombre que le fue puesto ahí, en ese pesebre maloliente, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, eso es lo que indica Pentecostés, un tiempo que son esos 50 días y una circunstancia. ¿Qué circunstancia es? La exaltación de Cristo. Ahora, como punto número 3, entonces llevamos 2 puntos, ¿verdad? ¿Qué es Pentecostés? Es el cumplimiento de una promesa. ¿Qué indica Pentecostés? Bueno, Pentecostés indica, aparte de un tiempo, una circunstancia. Ese día preciso. ¿Y qué pasó en ese día? Que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios. En alguna cosa que pasó allá en el cielo que nosotros no sabemos. Pero imagínense si aquí se hace una fiesta para coronar pues a una mujer o a un hombre, ¿verdad? ¿Qué fiesta se haría en el cielo, verdad? Bueno, ese tiempo y esas circunstancias tienen un significado. La iglesia fue constituida. Antes de Pentecostés no hay iglesia. ¿Por qué no hay iglesia? La figura que se usa más frecuentemente para hablar de la relación de Jesús con la iglesia es la del cuerpo. Hay otras que se usan. Se usa, por ejemplo, la del el esposo, ¿verdad? El esposo y la esposa, se usa la vid y los pámpanos, pero la que con más frecuencia se usa es la del cuerpo. Ahora vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser ese día? ¿Y por qué antes de ese día no había iglesia? ¿Y por qué ese día nació la iglesia? Juntamente con la exaltación de Jesús. Vamos a ver primero cómo esos pasajes, no todos, pero vamos a ver algunos donde la iglesia se ve como el cuerpo de Cristo. Vamos a ver Romanos 12, 4 y 5. Si me ayudan, por favor. Ajá. La manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros con diferentes funciones. Nosotros somos muchos, pero somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Vamos a ver 1 Corintios 12, 12 al 14.
El cuerpo es uno, ¿verdad? Y fíjense cómo dice, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y fíjense cómo dice, así también Cristo. No dice, así también la iglesia y Cristo, dice, así también Cristo. Y esto, por ejemplo, tiene una explicación ahí en el capítulo 6 de Corintios, de esta primera carta también, dice en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sí? Entonces, hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo o ese hombre completo, que está formado por un cuerpo y una cabeza, se le llama ahí en Corintios Cristo, ¿verdad? La misma idea que hay en Efesios 4, hasta que lleguemos a un varón perfecto, ¿verdad? Es el cuerpo y la cabeza considerado como uno solo, ¿sí? Bueno, luego hay otros pasajes. El primero que está en Efesios lo vamos a leer al final porque es como lo que culmina todo esto. Vamos a leer Efesios 2:16. Bueno, ese no, si quieren apúntelo, pero no lo vamos a leer. Luego 4:15 y 16. Efesios 4:15 y 16. Concertado. Ajá. Crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo recibe el crecimiento, ¿verdad? Entonces es un cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros, es un hombre, perdón, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, el cuerpo crece recibiendo su crecimiento de la cabeza, que es Cristo. Luego, en el 5, Efesios 5, 23, 29 y 30, ajá. Entonces, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y Él es el Salvador, ¿verdad?, de la iglesia. Ahora, vamos a ver en el capítulo 4 de Efesios, versículo 7 al 10. Hasta ahí. Dice, el que descendió es el mismo que también subió. Es decir, el que se humilló hasta la muerte, lo dice, es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo. Y luego dice, y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Qué significa esto? Sin el Cristo exaltado no hay apóstoles. Sin el Cristo exaltado no hay profetas, no hay evangelistas, no hay pastores, no hay maestros. Sin el Cristo exaltado
no hay iglesia. Ahora, el versículo más importante, Efesios 1, vamos a leer ahí del 19 al 23. Y lo dio. Y lo dio. Entonces, ¿cuándo nació la iglesia? Sin el Cristo exaltado, que cuando Dios lo exaltó, cuando dice que operó con esa supereminente grandeza de su poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo, principado y autoridad y poder, la cual operó en Cristo resucitando a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, cuando Dios lo exaltó por encima de todo y cuando sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y sin esa exaltación no hay iglesia. Sin esa exaltación no hay cabeza del cuerpo y el cuerpo no existe. Entonces, en Pentecostés, ¿cuál es el significado de Pentecostés? El significado de Pentecostés es que Cristo ha sido sentado por encima de toda potencia y poder y autoridad y señorío. Y en ese momento Dios dio nacimiento a la iglesia y le dio por cabeza a Cristo. Entonces, esa es la primera parte del estudio. Y la segunda parte es otra pregunta. Lo que sucedió en Pentecostés debe repetirse en cada creyente individual. Ahí los dejo picados. ¿Sí? Este es el contexto de Pentecostés, ¿verdad? Es una promesa donde Dios iba a empezar un proyecto nuevo, ese nuevo grano, ese nuevo proyecto, ese nuevo cuerpo que no existía antes. Abraham, David, Moisés, Ezequiel, Isaías, ellos no fueron parte de la iglesia. Este era un misterio escondido desde los siglos en Dios, pero ese día nació. Entonces de ahí vamos a partir para contestar la primera pregunta que yo hice aquí al principio. Es el propósito de Dios que cada creyente de cada época hable en lenguas, y habiendo entendido, o espero que se haya entendido cuál es el sentido de Pentecostés, hacer una segunda pregunta. ¿Esto debe repetirse en cada creyente? ¿O esto fue algo que sucedió provisoriamente, como una provisión para la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido que tiene que Jesús haya, como dice ahí Hechos 2:33? Vamos a concluir con un pequeño
digamos, examen de ese versículo. Habiendo recibido del Padre bueno, vamos a revisar dos citas. Una en la de Efesios 4, que dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, fue exaltado por encima de todos los cielos. Okay. Y luego Hechos 2 dice, Hechos 2:33. Pedro, concluyendo toda su predicación, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios. Jesús necesitaba recibir esa promesa del Espíritu. ¿En qué sentido se dice aquí que Él recibió esa promesa? Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Obviamente no está diciendo que en ese momento Dios le prometió el Espíritu Santo, sino que Dios cumplió la promesa que le había hecho de darle el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús necesita eso? Jesús, como un hombre en la tierra, vimos que Juan dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús no necesita el bautismo con el Espíritu Santo. Jesús no necesita que el Espíritu Santo venga sobre él. Él es coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios y Jesús es Dios. ¿En qué sentido entonces Jesús recibe del Padre? ¿O lo recibe así como para decir: a ver, dámelo y es para ellos? Hay un sentido en que es así, ¿verdad? Subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y después dio dones a los hombres. ¿Pero en qué sentido? Es que Jesús recibe esa promesa. Yo les hago la pregunta. Piensen un poquito. Bueno, esa es una posibilidad. ¿Habrá alguna otra posibilidad? ¿Sí? ¿Cuál otra? No, porque ahí sería decir como que dejó a un lado su divinidad, y no. Bueno, por eso leímos Efesios 1, 22 y 23. Ajá. Es la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos la unción del Santo. Es decir, el Espíritu Santo es derramado sobre la cabeza. Y así pasa a todo el cuerpo. ¿Sí? Y yo con esto ya termino. Vamos a leer el Salmo 133. Hay una figura ahí.
ver si me ayudan a leerlo, por favor. 1 y 2. Ajá. Entonces, Aarón era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y este era un tipo de Cristo. Entonces, él fue ungido. El sumo sacerdote era ungido. Se le ponía un óleo, un ungüento. Pero ese ungüento dice que bajaba. Y él era el representante de todo el pueblo. Es más, llevaba aquí en su pecho una plaquita con con los nombres de todas las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, esa unción que recibía el sumo sacerdote es un tipo de esta unción que menciona ahí Hechos 2:33, ¿verdad? Él recibe la promesa del Espíritu Santo, porque él en ese momento es dado como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nosotros no podemos separar estas cosas. Digamos, como una pequeña introducción para lo que va a ser la segunda parte de esto. Sabemos que hay quien dice que todos los dones del Espíritu Santo eran para otra época. A eso se les llama cesacionistas. Y hay quienes dicen que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes y se les llama continuistas o continuacionistas, que piensan que continúan los dones. Vamos a ver nosotros, tratar de contestar esa segunda pregunta. ¿Es necesario que esto que pasó en Pentecostés? Porque a veces decimos esto, yo quiero tener mi Pentecostés, ¿no? Bueno, vamos a tratar de contestar esa pregunta la próxima vez.